Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a nuestra reunión dominical. Es un gusto comunicarnos con ustedes a través de este video. Damos gracias al Señor porque sabemos que usted dispone de este tiempo para alabar su santo nombre junto con nosotros. Nuestro Dios es bueno, amén. Él es quien nos lleva de la mano a caminar día a día glorificándole. ¿Me acompaña a leer Salmo 100, por favor? Abra su Biblia en Salmo 100. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábele, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Incline su rostro ahí donde se encuentra y vamos a orar. Señor, venimos ante ti con gozo en nuestro corazón, reconociendo que tú eres Dios. Tú nos has hecho pueblo tuyo por medio de Jesucristo y nos alegramos por esta verdad. En nuestro corazón hay gratitud y gozo porque ahora somos tus hijos. Es por eso que hoy, Señor, como dice el salmista, queremos entrar por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, Señor, cantándote alegremente con todo nuestro corazón y bendiciendo tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén.
buscaré. Un anhelo arde en mi ser, ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré, un anhelo arde en mi ser, es ver su rostro y en su casa estar, para contemplar su belleza y adorar su majestad. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente de vida y libertad, es tu presencia sin igual, delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar, mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia, oh mi Dios, hay gozo y paz en plenitud, delicias a tu diestra hoy y siempre, fuente
vida, es tu presencia sin igual. Delicias a tu diestra hoy y siempre. Y no existe otro lugar donde mi alma anhela estar. Mi gozo es estar en tu presencia. En tu presencia.
queremos vivir en ti, Señor, en santidad y caminar contigo, Señor, todos los días de nuestra vida. Solamente es por tu palabra, Señor, que podremos crecer, que podemos andar como es digno de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos redarguya, Señor, que nos enseñe, que nos instruya cada día, Señor, cómo andar siempre de tu mano, cómo no apartarnos de ti, Señor, cómo no ser engañados por el mundo. Queremos ser como tú cada día, Señor. Ayúdanos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú puedes hacerlo. Necesitamos de ti cada día. Gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues les invitamos a que saquen su Biblia, su libreta, su pluma y dedique este tiempo exclusivamente para el Señor. Prepárese para la predicación. Hasta luego. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de venir un día más para escuchar la palabra de Dios. Todos estos días que hemos estado en confinamiento, la palabra no ha parado, la palabra de Dios ha fluido. Las diferentes actividades que tenemos en la iglesia, aunque ustedes desde sus casas, damos gracias a Dios porque la palabra nos ha seguido alimentando y enseñando muchas cosas. Y en esta serie que hoy estamos concluyendo, nos ha enseñado muchas cosas que a lo mejor habíamos pasado por alto o no nos habíamos detenido a meditar más profundamente, porque estas parábolas que hemos estudiado son muy conocidas, o por lo menos las habíamos leído, tal vez hasta habíamos escuchado alguna prédica de algunos de ellos, pero creo que hemos aprendido un poco más y creo que nos ha aclarado también la razón por qué Jesús usaba estas parábolas y cómo fue que estas parábolas tocaron a tanta gente en aquel tiempo que ellos buscaron a Jesús y fueron salvos. Yo creo que estas palabras también a nosotros nos deben animar a seguir buscando de Dios, a seguir aprendiendo y nunca cansarnos, porque la palabra de Dios es un tesoro inagotable, es un tesoro que nunca se acaba y siempre está ahí para que la sigamos disfrutando. Hoy con la lección número 13 concluimos esta serie de las parábolas de Jesús y con esta lección vamos a aprender la persistencia en la oración. Entonces la lección número 13 se llama una lección acerca de la persistencia en la oración. ¿Cuántos de ustedes han leído o estudiado o escuchado alguna predicación acerca del juez injusto y la mujer viuda? Creo que todos la hemos leído y hemos mirado ahí cómo Jesús habla a la gente esta parábola para decirles lo importante que es la oración. Y creo que todo creyente entiende perfectamente bien qué tan importante es la oración en la vida cristiana. La misma Escritura está llena de exhortaciones para orar, a la par con las promesas de que el Señor nos escucha y también nos va a contestar. El salmista David conocía muy bien el hablar con Dios, y él era un hombre que siempre tenía una íntima relación con Dios. En el Salmo 55, y con esto quiero introducir la lección de esta mañana, en el Salmo 55, versículos 16 y 17 dice: en cuanto a mí,
a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él estaba seguro a quién iba a clamar en sus momentos de angustia, pues él había pasado muchos momentos de aflicción cuando era perseguido por el rey Saúl, cuando enfrentaba problemas con otros reinos o incluso situaciones difíciles en su propia familia. Y él estaba tan claro y tan seguro a quién clamar, a quién acudir, como también nosotros debemos estar seguros, bien seguros a quién ir cuando tenemos problemas, pero con la confianza también como él dice tarde, mañana y a mediodía, oraré y clamaré, lo que indica que todos los días y todo el día él estaría buscando a Dios, pero también seguro, porque él dice, y él oirá mi voz. Y esta es la recomendación que Jesús con esta parábola nos está dando hoy. Y son oraciones no meramente las de costumbre, no son oraciones rutinarias o superficiales que luego hacemos solamente por cumplir un requisito, algo que nos hemos propuesto, sino es una oración enfocada muy específicamente a algo muy importante. Nuestras oraciones ya hemos aprendido que no son siempre contestadas en el tiempo que nosotros queremos, por razones que no entendemos, pero que son a veces inexplicables, desconocidas, pero que son parte de la misericordia de Dios también y justas, porque Él conoce lo que es mejor para nosotros. Dios a veces retrasa la respuesta a nuestras oraciones, pero también nos insta a que sigamos orando con persistencia, que insistamos con pasión, sin perder el ánimo, sin perder nunca la fe y sin nunca desmayar. Y para esto vamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, Jesús comienza una parábola que ilustra este principio. Es la historia de una mujer que de ninguna manera va a renunciar a la búsqueda de la justicia, a pesar de que su caso se encuentra atrapado en un sistema judicial deshonesto y corrupto. Lucas capítulo 18, 1 al 8 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta historia conmovedora de esta mujer habla de un juez injusto y una viuda persistente, hasta pudiéramos decir una viuda terca. Pero esta parábola viene inmediatamente después de un breve discurso sobre la segunda venida. Si nosotros regresamos unos versículos atrás en el capítulo 17, en el versículo 20 en adelante Jesús está hablando de su venida. En esta porción está describiendo el Señor lo que será el día cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces nuestra historia o la parábola que vamos a estudiar hoy comienza inmediatamente después de esto, y el asunto aquí es
la necesidad de orar siempre y no desmayar. No importa cuán sombríos sean los tiempos en los que nos ha tocado vivir, incluso pudiera parecer que todo el mundo está caminando hacia la condenación y hacia el juicio eterno, hombres y mujeres de Dios deben persistir en la oración con la seguridad de que Dios escuchará y responderá a su pueblo. Dios está atento a las oraciones de su pueblo. Y este es un estímulo para nosotros los creyentes que vivimos tiempos difíciles, tiempos malos. Cada día vemos aumentar la maldad en el mundo. Percibimos ciertamente juicio, sintiéndonos a veces solos o aislados. Precisamente en el versículo 26 de Lucas 17, unos versículos atrás de esta parábola, Jesús está diciendo que los tiempos finales serán como en los días de Noé, o como sucedió en los días de Lot. En otras palabras, esta historia tiene una aplicación particularmente para nuestros días, porque hemos estado mirando cómo la maldad ha estado aumentando, cómo la violencia ha estado creciendo, cómo la corrupción, cómo los hombres están totalmente desbordados en su desenfreno de pecado. Entonces esta historia tiene que ver con nosotros. Nuestras oraciones de entonces deben estar, o deben más bien ser urgentes y apasionadas y persistentes, y no debemos desmayar. En esta parábola, como hemos leído, se encuentra un juez injusto. Jesús establece aquí como escenario una ciudad y no se nombra o no se sabe cómo se llama, pues no es necesario. Las viudas y los jueces corruptos eran personajes conocidos en toda la cultura de aquella época. El más alto tribunal religioso de Israel era el Sanedrín, que estaba compuesto por 71 jueces, y su poder, como sabemos o como miramos a través de la historia o en la palabra de Dios también, en el Nuevo Testamento, estos jueces eran opresores y también eran injustos, como el caso de este juez del que hoy vamos a estudiar. Fue este Sanedrín el que ideó y llevó a cabo la conspiración que llevó a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, demostrando que este cuerpo estaba lleno de injusticia y de corrupción. Al igual que los principales gobernantes de Jerusalén, también estaban fuertemente influenciados por los fariseos y por los saduceos también. Por lo tanto, entonces, sus resoluciones eran muchas veces superficiales, eran basadas en las tradiciones humanas, y eran propensos a emitir juicios severos y opresivos. Los mismos jueces estaban impregnados de la justicia propia de los fariseos. Después de haber subido a lo más alto de una jerarquía, los rabinos y a menudo los jueces se volvían corruptos. ¿Dónde hemos escuchado esto? ¿Dónde se vive esto? Pero además de todo, también debemos saber que Roma había nombrado magistrados locales y jueces locales, municipales, que juzgaban las cosas penales de la ciudad y atendían también los intereses del César. Ellos eran lo peor de lo peor. Eran hombres carentes de moral. Se les pagaban grandes sumas de dinero del tesoro del templo. Y a pesar de que, por lo general, ellos eran gentiles y eran incrédulos, los judíos en general los miraban con el mismo desprecio acostumbrado a los publicanos, aquellos que recolectaban impuestos, y se les conocía como jueces ladrones. La descripción de este juez deja claro que él era uno de estos últimos.
nombrados por Roma, porque dice que no temía a Dios ni respetaba a hombres. Era ladrón. Esta palabra de ladrón era utilizado para describir a una persona bien reconocido por su falta de escrúpulos y alguien que no mostraba verdadero interés ni reverencia a Dios, ni a su voluntad, ni a su ley. Además, era completamente indiferente a las necesidades de las personas y sus causas justas. Esta es la razón por la que la mujer acudía a él una y otra vez. Se había convertido en un juez porque amaba seguramente el estatus que le daba el dinero que podía sacar de allí, no porque amaba la justicia. No se inmutaba por la compasión o la comprensión, y para empeorar la gravedad de su malvada personalidad, se había vuelto frío, pero no era ingenuo, ni se engañaba a sí mismo, porque él mismo dice de sí mismo: ni temo a Dios, ni respeto a hombres. O sea, él mismo está confesando lo que él es. Él vivía en abierto desafío al primero y segundo mandamiento que encontramos en Mateo 22, 37 al 40. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era un hombre completamente entonces amoral, y su pecado, su iniquidad, en todo tipo de consecuencias trágicas que traía, porque tomaba decisiones diarias que afectaban a las personas. Era un juez que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo, ya que se supone que un juez debe impartir justicia, y de acuerdo con la ley de Dios y según las necesidades de las personas que acudían a ellos. A este hombre no podía importarle lo que otros necesitaban. En resumen, a este hombre, a este juez, le faltaba decencia, carencia de nobleza y de afecto natural, y no le importaba ni Dios ni las personas. Su propio carácter era tan carente de virtud que la mayoría lo consideraba inhumano. No obstante, esta parábola nos enseña una lección positiva acerca de cómo contesta Dios nuestras oraciones, empleando como ilustración el comportamiento penoso de este hombre, de este juez. Muy bien. Y aquí tenemos también a la mujer viuda. Era una mujer pobre, víctima de alguna injusticia y cuyo único objetivo o recurso era buscar justicia ante los tribunales. Tal vez alguien lo había defraudado, al parecer estaba también sola y desamparada. Ella representa a los que son extremadamente pobres, impotentes, indefensos, humildes, desconocidos, sin amor, sin cuidado y desesperados. El juez debía haber hecho algo por cuidar de ella. Era viuda y debía haber hecho algo por pura piedad. Dios mismo ordena en Éxodo 22, del 22 al 24, diciendo: a ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Seguramente también conocía la otra escritura en Isaías 1:17, cuando dice: aprended a hacer el bien
y buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Son mandamientos claros que debía conocer este juez. En Deuteronomios capítulo 24, versículo 17 dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Al parecer esta mujer tenía un caso bien documentado por razones legales en sí, ya que estaba suplicando justicia, no estaba suplicando un trato especial para su caso. Pero aparte también era una mujer incansable, persistente. Lucas capítulo 18, versículo 5 dice, el juez mismo hablando: no sea que viniendo de continuo. Y a esta mujer seguramente regresaba hasta cuando el juez no le dijera que fuera. Vente por la mañana o vente por la tarde o mañana. Y ella estaba ahí presente siempre, insistiendo en que se le hiciera justicia. La respuesta inicial del juez a la mujer fue increíblemente fría. Desestimó su caso y sin ninguna consideración real. Tal vez el fraude o el robo del que fue ella víctima al juez le parecía insignificante. Es impactante la falta de preocupación o compasión de este juez hacia ella. Pero leamos un poquito el versículo 4. Dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Dice, después de esto dijo dentro de sí. ¿Dónde hemos leído en alguna otra porción de la Escritura de alguien que habla consigo mismo? ¿Recuerda usted al hijo pródigo? Estando allí en el chiquero ansiando comer las algarrobas de los puercos y que nadie le daba nada, él dijo: pero ¿qué es lo que estoy yo haciendo aquí? En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que no les falta el pan todos los días. Me levantaré, dice él, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero por favor tenme como uno de tus jornaleros. Él está hablando consigo mismo. Otro personaje de otra parábola que ya hemos estudiado habla de ese mayordomo infiel que le hizo más trampa y robó más a su amo. Cuando fue avisado de que le iban a hacer una auditoría y que iba a ser despedido porque despilfarraba los recursos de su amo, cuando se vio acorralado y seguramente ya definido de que lo iban a correr, él dice: oh, ya sé lo que voy a hacer. Está hablando consigo mismo también. ¿Recuerda usted que él llamó a sus deudores del patrón y le dijo: ¿tú cuánto le debes al amo? 100 costales de trigo. Apúntate 50. ¿Cuántos litros le debes al patrón de aceite? 80 litros. Apúntate con 60. Y así a todos los deudores. Como él era el mayordomo, tenía esa autoridad todavía, pues abusó de su autoridad para robarle todavía. Pero lo que buscaba este hombre era precisamente amistades, para que después que él fuera despedido, él pudiera ser recibido en sus hogares. Bueno, aquí encontramos entonces a este juez hablando consigo mismo, diciendo: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta frase de no sea que me agote la paciencia se emplea en el boxeo
y significa asestar un golpe directamente debajo del ojo. Es la misma palabra que el apóstol Pablo también usa en 1 Corintios 9:27, donde él se describe como alguien que lucha, no como quien golpea al viento. Entonces, las peticiones repetidas de esta mujer eran más o menos así como un garrote verbal. Era un fuerte dolor de cabeza para este juez. Por eso es que él dice: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así que, escuche bien esto. Así que este poderoso e inconmovible juez fue derrotado por una mujer indefensa simplemente por su persistencia. Él todavía no tenía ningún respeto a Dios ni temor al hombre, estaba en busca de sus propios intereses, tenía que deshacerse de ella. Así que finalmente falló a su favor. ¿Qué significa o qué significado tiene todo esto para nosotros? Como dice el versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es precisamente el objetivo principal, la necesidad de orar y no desmayar. Pero el aspecto que Jesús está resaltando es acerca de una manera de oración muy particular. Tengamos en cuenta, para entender esto, esta parábola es como una postdata. ¿Usted sabe qué es una postdata? Es una frase que usted no alcanzó a incluir en su narración anterior, pero que lo quiere dejar al final, precisamente para que resalte la importancia de esa nota. Entonces, esta parábola es una postdata al discurso final del capítulo 17 de Lucas. ¿Usted se acuerda? Ya hablamos hace rato que este pasaje es el juicio terrible que vendrá en los últimos tiempos. Y dice, ¿cómo fue en los días de Noé? ¿Cómo fue en los días de Noé? Dice la palabra de Dios que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Luego también dice que sería como en los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Lot? Igual también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, estaban dedicados totalmente a las cosas materiales. Para ellos, Dios no existía, porque ellos estaban tan ocupados en sus propias cosas que a Dios lo olvidaron. De pronto vino el diluvio. Ellos obviamente no le creyeron a Noé cuando él les predicaba de lo que iba a venir. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Obviamente cuando Sodoma y Gomorra la maldad era tan terrible, incluso los ángeles urgían a Lot a salir a escapar por su vida, porque fuego descendería y acabaría con estas dos ciudades. Entonces, esta es la condición misma en la que la gente y la humanidad vive en este tiempo. Totalmente ajeno a Dios, totalmente ocupado en las cosas materiales, totalmente ignorando lo que Dios mismo dice en su palabra. Y este es el asunto que Jesús está queriendo resaltar precisamente a sus discípulos. ¿Sí? Es precisamente en esta escena que se refiere la parte final de Lucas capítulo 17. Versículo 37 de Lucas 17 dice, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Está hablando de esa gran mortandad que habrá en esa guerra final. Será terrible, de muerte. Donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también
las águilas. Ahora nosotros sabemos que las águilas no comen carne de animal muerto. Ellos cazan animales para comer. Entonces lo que la palabra más, es asunto de traducción aquí, que más encajaría bien aquí es, ahí se juntarán también los buitres, porque ellos son especialistas en comer ese tipo de carne muerta. Entonces, otra cosa que tenemos que entender muy bien es que el comienzo de un nuevo capítulo no significa en ninguna manera un cambio de escenario o tampoco de personas o grupo de personas que lo están escuchando. Son los mismos que estaban escuchándolo en el capítulo 17, porque recordemos, en aquel tiempo las escrituras no estaban divididas ni en temas como aquí encontramos, ni en versículos, ni en capítulos. Era una lectura seguida. Entonces, el tema sigue mientras, el tema de que Jesús está narrando está presente mientras que la segunda venida de Cristo está en la mente de los oyentes. El aspecto que Jesús está mostrando es que mientras sus discípulos esperan su regreso, sobre todo cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y que no desmayen. Así que es una llamada a una oración, digámoslo, escatológica. Es un estímulo a orar para que el Señor venga. ¿Cuántos de nosotros estamos anhelando la venida de Cristo? ¿Cuántos hemos orado, Señor, ya vente? Vemos la maldad, vemos el pecado crecer por todos lados. ¿En cuántos de nosotros ha surgido la oración, Señor, ven y haz algo en este mundo? Me temo que nuestras oraciones se han elevado en esa manera, porque no hemos tomado en consideración todo el significado que tendrá la segunda venida de Cristo. Si estamos viendo la maldad, estamos viendo el pecado, la corrupción en el que este mundo viene o vive y muestra, que son señas de que son evidente y muy inminente la venida de Cristo. Por lo que debíamos estar orando, Señor Jesús, ven. Entonces la escena de la exhortación es muy bien resumida, como dice en Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice, velad pues en todo tiempo. ¿Cuándo debemos velar? Nada más los días de oración, nada más cuando nos reunimos a cantar, a alabar a Dios y a escuchar su palabra. No, dice que hay que velar en todo tiempo. El salmista decía, mañana, tarde y noche oraré a Jehová. En todo tiempo, dice, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Escapar de qué cosas? Pues de todo el juicio que va a venir, de todo lo que Dios va a hacer, lo que Cristo va a hacer cuando Él venga en su segunda venida. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esta debe ser nuestra oración. Señor, ven Jesús, ven ya, es tiempo, Señor. Pero también ver que nosotros mismos seamos por dignos de estar de pie delante de Dios para escapar de todas estas cosas que vendrán. Y tal como vimos en la lección anterior, Jesús enseña a sus discípulos que su venida es inminente, que está a la vuelta de la esquina, lo que significa que podía regresar en cualquier momento. Por un lado, Él podría venir más tarde de lo que alguien espera, pero durante su ministerio, escuchen, durante su ministerio de Jesús aquí en la tierra, Jesús en el ámbito de su conocimiento humano, finito, limitado como el de nosotros, no sabía el momento en que Él iba a regresar. Mateo 24:36
en la versión Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que se sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Como Dios, Jesucristo como Dios, por supuesto, conoce y siempre ha conocido todas las cosas. Pero es evidente que durante su vida terrenal como un ser humano, voluntariamente se abstuvo de utilizar plena y soberanamente su omnisciencia divina. Y era verdaderamente humano, no era un superhombre. Su vida, su experiencia como hombre eran auténticos. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía. Un ser humano al nacer crece. Jesús como ser humano también creció, o sea, se limitó a la vida normal de esta humanidad. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto nos significa a nosotros como Jesús, como ser humano, también estuvo limitado a todas las formas de la vida del hombre. Esto significa entonces que ciertos hechos se mantuvieron durante un tiempo según el plan de Dios, aparte del primer plano de su conciencia humana. Por eso Él dice que ni el Hijo sabe, solamente el Padre lo sabe. En las parábolas que también ya leímos atrás, que se encuentran en Mateo 24 y 25, Jesús alentó y animó a sus discípulos tanto a velar con entusiasmo como a esperar pacientemente su regreso. Aquí en esta parábola nos está animando a orar fielmente hasta que Él regrese, hasta que ese día maravilloso llegue. Y Él usa esta parábola precisamente para enseñar la persistencia incansable y para nosotros muy oportuno, porque cada día nosotros estamos más cerca de su venida. La diferencia de tiempo, largo o corto, para Dios no tiene significado, porque la palabra dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Toda la historia de la humanidad es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad. Pero desde nuestra perspectiva, el tiempo parece que no avanza. Y para esta viuda, el lapso de tiempo entre la injusticia y que el juez tratara su caso le pareció probablemente también un tiempo muy largo. Para los creyentes, un poco más de 2000 años después de esa amonestación de Jesús de orar siempre y no desmayar, debe ser un estímulo grande para nosotros, que además lo necesitamos. Hoy en día, cada vez más acelerado el mundo camina y la palabra de Dios es objeto de burla, de censura. Los cristianos son difamados, son perseguidos, son oprimidos y también muchos de ellos muertos. Anhelamos entonces que Cristo venga de nuevo y ponga fin a toda esta impiedad que está operando en el mundo, que destruye el pecado para siempre y establezca su reino de paz y de justicia. Jesús mismo nos enseñó a orar en Lucas capítulo 11, versículo 2, venga tu reino. Jesús dijo, cuando ustedes oren, entren a su casa y cerrada la puerta, oren al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, igual en la tierra. Venga tu reino. Y esta es la oración que Él nos enseñó desde aquel tiempo, 2000 años atrás.
En esta parábola, entonces, Cristo nos anima a orar y a no desmayar. La palabra desmayar habla de renunciar por agotamiento, o lo que es peor, por miedo, por cobarde. Segundo de Corintios, capítulo 4, 1 y 16, el apóstol Pablo dice, teniendo este ministerio, él está hablando de la reconciliación para la humanidad, dice, teniendo este ministerio no desmayamos, no nos desanimamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9 habla de nuestro servicio al Señor y dice, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Efesios capítulo 3, versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis. Está hablando cuando tenemos pruebas, tribulaciones. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Es una petición a no desmayar, a no desanimarnos. El propósito entonces de todo esto es no renunciar a la esperanza de que Jesús viene. Por supuesto, Dios no se parece en ninguna manera al juez injusto. Si un magistrado tan depravado y perverso puede ser persuadido de pura perseverancia a hacer justicia a una mujer viuda que a él no le importaba y por la cual no tenía ninguna compasión, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos? El versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Cuando Cristo regrese, la venganza de Dios contra los malos, contra los pecadores, será muy rápida y completa. Mientras tanto, Él retrasa la justicia no por apatía o por indiferencia. La retrasa porque es misericordioso. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y 9 dice, mas, oh hermanos, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La aparente tardanza es la medida de su misericordia. Él está reuniendo, como dice en Hechos capítulo 15, 14, Él está reuniendo un pueblo para su nombre. Y como dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aquí está la prueba de que esta parábola del juez injusto y la viuda se refiere a la segunda venida de Cristo. Y esto nos impulsa a orar fiel y persistentemente por ese día. La clave está en el versículo 8 de este mismo capítulo 18 de Lucas. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, si el pueblo de Dios no ora, si no es persistente en la oración, ¿se podrá mantener en su fe? Cuando la violencia, cuando el pecado, la corrupción, cuando la maldad, cuando el mismo enemigo nos ataca, cuando la misma carne nos impulsa a hacer lo malo. La pregunta es muy interesante. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que esto nos debe animar
a examinar nuestro corazón muy profundamente, porque aquí está diciendo Jesús, encontrará a su pueblo perseverante en la oración y a la expectativa anhelante de que Jesús venga, o encontrará a muchos desanimados, a muchos apachurrados, a muchos a lo mejor hasta desertando del camino de la fe. Entonces esta parábola es un estímulo a mantenernos firmes y seguir orando. La mujer viuda de esta parábola representa a todos los verdaderos cristianos. En cierto sentido también estamos desamparados. Primero de Corintios 1:26, Pablo dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pareciera como que entonces estamos totalmente a la merced del juez y de este injusto. Pero nuestro juez no se parece en nada al juez de esta parábola. Jesucristo como juez, Él es la encarnación misma de la justicia perfecta. Él no puede hacer mal. Voy a leerles Génesis capítulo 18 en el versículo, vamos a leer el versículo 25. Génesis 18, 25. Dice así, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Perdón. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué interesante esta palabra. Job en su libro, también en el capítulo 8, versículo 3, dice, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Luego Moisés en su libro de Deuteronomios 32:4 escribe y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. El salmista David en el Salmo 98:9 dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces este juez que nosotros tenemos en nada se parece a este juez injusto que no quería hacerle justicia a esta mujer viuda. La situación para nosotros es que mientras vivimos con ansia, debemos esperar, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es imposible, hermanos, vivir una vida cristiana con fidelidad, a menos que sea a la luz de la segunda venida de Cristo. De que ese acontecimiento que está por suceder está en nuestra mente continuamente y en nuestro corazón. Conocer el final de la historia nos da confianza y estabilidad, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero debemos estar anhelantes de esperar en los cielos a ese Hijo a quien Él resucitó de los muertos. La pregunta de Jesús en el versículo 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debería provocarnos a la reflexión, a una nota muy perfecta para terminar esta serie. ¿Estamos fielmente orando por su regreso?
¿Anhelamos en verdad que Él ya regrese? ¿O simplemente vivimos como toda la humanidad, envueltos en tantas cosas de la vida, que la segunda venida de Cristo ni siquiera está en nuestra mente, mucho menos en nuestro corazón? Yo creo que si Jesucristo viniera en este momento, encontraría multitudes que se hacen llamar cristianos y que no están preparándose para Cristo, que no están verdaderamente ansiando que Él venga, o a lo mejor hasta deseando que no venga pronto. Están demasiados cautivos con todos los quehaceres de esta vida, con los valores mundanos, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Pero el Señor viene, mis hermanos. Los que amamos a Cristo Jesús y esperamos su venida, no debemos perder el ánimo. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. No debemos desesperarnos, no debemos desanimarnos, pero cada día debemos estar conscientes y muy seguros de que esto va a suceder pronto. Dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Está hablando de ese arduo trabajo del campesino, del jornalero, del labrador que con paciencia ha labrado la tierra, ha sembrado la semilla y con paciencia espera el fruto de su trabajo. Ahora, ese trabajador, ese campesino, una vez que sembró la tierra o la semilla en la tierra, no se sentó a dormir y a cruzar de brazos. Él sigue trabajando, cuidando el sembrado, limpiando, abonando, arrimando tierra, poniéndole agua por si no llega la lluvia todavía. O sea, haciendo un arduo trabajo. Se encuentra ocupado, trabajando, siempre con la esperanza de que al poco tiempo él pueda disfrutar el resultado de su trabajo. Y esta es la recomendación que el apóstol Santiago nos está diciendo a nosotros. Sí, tengamos paciencia hasta que Él venga, pero sigamos trabajando, sigamos perseverando en la oración, sigamos fortaleciendo nuestra fe. Luego dice el siguiente versículo: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué tan cerca estará de nosotros si de aquellos hace más de 2000 años lo percibían muy cercano? ¿Qué tan cerca nosotros debemos sentir esa segunda venida? Yo creo que debemos analizar seriamente en nuestro corazón qué tan cerca estamos caminando con Dios. De veras, ¿qué tanto anhelamos que Él venga? Mientras tanto, mientras Él no viene, debemos seguir orando y rogando que Él regrese pronto. No solo para levantarnos, que será un momento glorioso, será maravilloso ver a Jesús, aquel que nos salvó, murió por nosotros. Y no solamente debemos alegrarnos porque lo vamos a ver, sino también debemos orar que Él venga para que sea glorificado, para que Él sea glorificado. Cuando nosotros vivamos de esa manera, cuando oremos de esa manera, cuando roguemos de esa manera, entonces toda nuestra vida va a cambiar, hermanos. Después de 2000 años, nuestra esperanza todavía está brillando. Nuestro amor por Cristo sigue creciendo, sigue siendo verdadero y puro. Nuestra confianza en Él sigue viva, porque Él cumple su palabra y es irrevocable sus promesas. Él lo prometió y Él va a cumplir. Por lo tanto, entonces, oramos constantemente pidiéndole que venga con el fin de levantar a su pueblo y a glorificar su nombre, a castigar a los pecadores, a destronar a Satanás, a establecer su reino de justicia, a traer paz eterna a esta tierra. Oramos para que Él venga y reine como Rey
de reyes y Señor de señores, que cree el nuevo cielo y la nueva tierra que son eternas. Debemos orar. Sí, Señor Jesús, ven. Esta debe ser nuestra oración. Ven, Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente que la exhortación es muy clara, Señor, y urgente que atendamos, que nunca olvidemos, que nunca nos confiemos, Señor, porque este mundo es cruel, el enemigo es terrible, nuestra propia carne también, Señor, y no debemos pasar por alto ningún consejo, ninguna exhortación tuya, porque siempre nos estás animando a buscar tu rostro, a prepararnos, a vivir para ti, Señor. Te damos gracias porque aún extiendes tu misericordia sobre nuestras vidas hasta hoy. Yo te ruego por cada familia, por cada hogar que está en su casa escuchando esta palabra, que tú de veras, Señor, despiertes en sus corazones esta inquietud de estar velando, anhelando, orando, pidiendo que tú vengas ya, Señor. No solo para que te veamos y nos alegremos, sino para que tu nombre sea glorificado también, Señor. Tú eres un juez justo que escucha las oraciones de tus hijos. Estás atento al clamor de ellos. Y en esta confianza seguimos caminando, Señor, mientras tú regresas, ocupados en lo que nos has encargado hacer. Ayúdanos, Dios, a ser fieles hasta el final. Ayúdanos, Dios, a ser persistentes también como esta mujer viuda, como este juez injusto, Señor, que no quería hacer caso. Fue doblegado por la insistencia de esta mujer, por la persistencia, por la tenacidad, porque esta mujer no perdió nunca su fe, nunca se desanimó. Ayúdanos a ser como ella también, Señor. Estamos necesitados, estamos urgidos de muchas cosas, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú respondas, pero que tú vengas también, Señor, y hagas justicia de todo lo que está aconteciendo en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, con esta hermosa palabra terminamos nuestra serie y yo de veras anhelo que atesoremos estas verdades que hemos aprendido en este tiempo, que son verdades que han estado ahí desde siempre, pero que a lo mejor no los habíamos logrado notar, pero que hoy son claras. La palabra de Dios nos ha hablado. Y todo este tiempo de confinamiento que hemos tenido, hermanos, si tú has sido fiel también en seguir las prédicas, las reuniones por internet, tú sabes que la palabra ha llegado, tú sabes que la palabra ha seguido siendo predicada. Entonces no tenemos ninguna excusa de que la palabra no la tenemos. Es más, tú tienes Biblias en tu casa, entonces atiende esa necesidad de tu espíritu y aliméntala con la palabra de Dios. Refresquemos nuestra fe cada día estudiando la palabra de Dios, orando al Señor siempre sin desmayar, como es la lección de este día. Que Dios les bendiga. Yo desde aquí les anuncio que a partir del 8 de enero octubre, ya me fui muy lejos. 8 de octubre estamos regresando a la reunión de oración. El lugar está ya preparado. Estamos por reunirnos mañana para organizarnos bien, informarnos bien de cómo va a ser el regreso. Ustedes ya han recibido por ahí alguna llamada también, donde les han hecho algunas preguntas y pues estamos esperando con ansia, con anhelo el regreso, y yo espero que sea de bendición para todos. Guardemos esta palabra y todas las que el Señor nos siga dando, porque es para nuestro provecho.
Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Vamos a decir al Señor, venga tu reino. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para dar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracias tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Tu causa. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser.